país presenta todavía rezago en algunos temas fundamentales. Uno de ellos, la lucha en contra de la corrupción. La erradicación o disminución de manera importante del fenómeno de la corrupción es un planteamiento idealista, obliga a la sociedad y a los poderes públicos, requiere voluntad, educación, políticas públicas efectivas, transparencia, abatimiento de la impunidad y ordenamientos jurídicos adecuados que contribuyan a la cultura de la legalidad y a repartir la brecha de desigualdades que existe en México. La organización no gubernamental Transparencia Internacional, que ha adquirido una notable relevancia en los últimos años, estudiando y siguiendo los temas de corrupción en el mundo, ha proporcionado datos a través del Índice Nacional de Corrupción y un Buen Gobierno en México, que registran la corrupción de los 3 niveles de gobiernos y empresas particulares. Al medir los niveles de corrupción en servicios públicos y trámites en Baja California durante los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010, concluye que nuestro estado actualmente ocupa la posición número 14 de 32 entidades federativas. En esta medición, los servicios o trámites que registran la mayor corrupción son diversos e involucran distintas instancias de gobierno, pero también a particulares, y van desde los relacionados con infracciones de tránsito, contrabando en las aduanas, recuperación de vehículos robados, evitar la detención o realizar una denuncia en el Ministerio Público, el comercio ambulante, el pago del predial, hasta la conexión de servicios telefónicos, de agua, de electricidad, obtener una ficha de inscripción en una escuela o recibir apoyos del gobierno, por citar solo algunos. Por ello, el papel de la denuncia periodísticas cobra la mayor importancia, pues en el ejercicio de la profesión, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, por encima de cualquier interés personal o de grupo, contribuyen al control y fiscalización de los recursos públicos y a la actuación conforme a derecho de los servidores públicos. De ahí que, en ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, confiere a este Congreso por conducto del órgano de fiscalización superior y luego de que los periódicos La Crónica, Frontera, El Imparcial publicaran el posible conflicto de intereses que involucra al gobernador del estado, a su secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre otros servidores públicos, así como a la empresa Fraccionamiento Arnaiz SADCB, por nuestros intereses personales o de negocios que pudieran afectar el desempeño imparcial del empleo, cargo a comisiones públicas. Quienes suscribimos la presente proposición, estimamos necesario desplegar el mayor de los esfuerzos institucionales para coadyuvar el esclarecimiento de los hechos denunciados, pues la sociedad en general merece conocer, en el caso concreto, los cargos fueron utilizados para obtener beneficios personales o a favor de terceros. En consecuencia, y dado que hace apenas este Congreso turnó al órgano de fiscalización superior las cuentas públicas de todas las entidades que ejercieron recursos públicos durante 2014, para los efectos de que verifique el cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de servicios, obra pública y adquisiciones, entre otros. Además que, sin perjuicio de los principios de anualidad, posterioridad, las entidades fiscalizaciones, por el tiempo me voy a ir al acuerdo económico. Acuerdo económico único. Se exhorta al contador público Manuel Montenegro Espinosa, auditor superior de fiscalización del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones y en términos de la normatividad aplicable, realice una revisión exhaustiva
y recabe todos los elementos de información y documentación que se consideren necesarios de las cuentas públicas involucradas en el presunto conflicto de intereses relacionados con el desarrollo inmobiliario denominado San Carlos Entorno Residencial, ubicado en la ciudad de Tijuana, para que en su caso deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar. Dado en el salón de sección del licenciado Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado de la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 23 días del mes de abril del año 2015, atentamente, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, Partido Encuentro Social. Es cuanto. Gracias, diputado presidente. Creo que no podrán someter a votación la iniciativa, toda vez que no contamos con el quórum. Gracias, diputado. Gracias, diputada Margarita Macrina Corro Arámbula. Rogamos a los diputados que nos estén viendo y escuchando. Ya estamos, gracias. Ya estamos, presidente. ¿Desea hacer uso de la voz del diputado Gustavo Sánchez? Adelante, por favor. Señor presidente, hay un dicho muy cierto que dice que lo que es parejo no es chipotudo. Y a mí me hubiera gustado haber visto esta actitud de los diputados del PRI el 24 de marzo pasado, cuando aquí solicitábamos una investigación para el expresidente municipal Pérez Tejada. A mí me hubiera gustado haber también visto esta resolución que se toma, que hoy se pide, para haber también defendido los intereses que aquí se planteaban en el juicio político contra Pérez Tejada. Lo que es parejo no es chipotudo, amigas y amigos, y a eso se le llama congruencia. Se le llama una elemental congruencia de a lo que estamos llamados. Y como fracción del Partido Acción Nacional lo dejamos muy claro: no tenemos ningún problema en poder estar de acuerdo en estas circunstancias que plantean. Aquí hemos escuchado del planteamiento que se hace palabras muy importantes y que suenan muy bien. Leo textual: la erradicación y la disminución de manera importante del fenómeno de la corrupción, un planteamiento idealista, obliga, acaba de leer la diputada, a los poderes públicos, requiere voluntad y transparencia, abatimiento de la impunidad. Leo textual lo que se acaba de comentar. Efectivamente, eso hubiera sido muy congruente haberlo hecho cuando aquí la fracción del PRI con su voto protegió al exalcalde Pérez Tejada para que no fuera llevado político. Esa es la congruencia que la gente y los ciudadanos esperan de nosotros. Eso es lo que los ciudadanos de Baja California esperan de este gobierno, de este Congreso. Lo que aquí se está pidiendo no es nada extraordinario. Se está pidiendo al OFIS que cumpla con su obligación, que es revisar la cuenta pública. Se está pidiendo al órgano fiscalizador que revise efectivamente lo que aquí se ha planteado como una circunstancia de la construcción de un puente. Adelante. La bancada del PAN dice adelante, porque aquí tenemos que ser congruentes en ese sentido, no solo en el decir, sino también en el hacer, y que temas como este no se utilicen en épocas electorales para desviar el verdadero sentir de los ciudadanos, la verdadera realidad. A mí me hubiera gustado también escuchar a la fracción del PRI en el Congreso de la Unión pidiendo investigaciones de las casas blancas y demás a nivel federal, para ser entonces congruentes con lo que se dice y con lo que se hace. Por eso, repito, tomamos la tribuna para establecer que en ese sentido vamos pues con la transparencia y con la legalidad.
Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. El diputado Francisco Barajas Chiquete desea hacer uso de la voz. Únicamente para clarificar por lo que a mí me toca, por lo que acaba de comentar ahorita el diputado Gustavo Sánchez. Ni del PRI ni del PAN, soy del partido de Baja California. Y ahorita me da gusto escuchar este tipo de discursos, en los cuales hace 6 meses aproximadamente aquí en esta tribuna les dije que el romanticismo en este poder legislativo se iba a terminar. Y se terminó. Pero bueno, vemos que tenía que tener épocas electorales. Pero yo venía diciéndoles que entre el PRI y el PAN traían entre los dos acuerdos de los cuales no necesitaban de los partidos emergentes. Hoy la historia ya cambió. Y el motivo por el cual tomo la tribuna, y ustedes saben, compañeros, que pocas veces lo hago, es por lo que ahorita se mencionó, y mencionan la situación del juicio político en contra de Francisco Pérez Tejada. No vengo a defenderlo, porque de igual manera se presentó aquí un juicio político en contra del exalcalde de Acción Nacional por parte de la ciudad de Tijuana, Jorge Ramos, y de la cual estuve en desacuerdo del juicio político. Posteriormente, y no fue en épocas electorales, posteriormente se vino un juicio político en contra ahora del otro partido, pero este sí lo vi con tintes electorales, este sí lo vi con toda la línea de destruir la campaña a un candidato que a lo mejor bien se lo merecía. Pero bueno, el juicio político, una de las principales cosas que le tienen miedo a un juicio es que te destituyan del cargo para que enfrentes un juicio. Francisco Pérez Tejada no estaba ya en el cargo, así es de que se me hace que el 50% de ese juicio político traía otros tintes. Pero bueno, allá tendrá que enfrentar a Francisco Pérez Tejada en los tribunales, allá con los jueces, lo que aquí se le alude. Y saben una cosa, si tiene que pagar las consecuencias, haya que ser un juez y que el juez dictamine y que pague si es que lo debe. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Manuel Molina García. Si es tan amable, por favor. Por eso, compañeras diputadas, compañeros diputados, miren, son que suceden cada 2 o 3 años en esta legislatura, pero siempre tengamos algo en mente, compañeros diputados: la justicia, la transparencia, la legalidad, el Estado de Derecho no es diferente en tiempo electoral y en tiempo no electoral. Los ciudadanos no pagan más o menos impuestos en tiempo electoral o en tiempo no electoral. Sí, los delitos se cometen no más en tiempo electoral o en tiempo no electoral. Y como legislatura debemos, ¿sí?, más bien no debemos, ¿sí?, involucrar cuestiones, ¿sí?, del debate parlamentario, de cuestiones de estricta aplicación de la ley en el debate electoral. Ese dejémoselo allá a los o a nuestros políticos allá en la contienda afuera. Sin embargo, o sea, debo de decir algo en el tema y fue una de las iniciativas que presentó su servidor de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso del Estado para clarificar la figura del juicio político, porque al final de cuentas sigo pensando que fue una escapatoria basada en votos de la aplicación de la ley que este Congreso tiene como órgano impartidor de justicia en la delegación de facultades de juicio político, y no cumplimos con nuestra obligación. Y digo me integro porque soy parte de un cuerpo colegiado y la responsabilidad es total. No le cumplimos a la ciudadanía
cuando teníamos la obligación de hacerlo, hicimos otra cosa, una mala interpretación de la ley que a mí me parece a intenciones dañadas, pero así sucedió y sigamos para adelante. Específicamente en este tema que se plantea en el punto de acuerdo, si vamos a sujetar la agenda del Congreso a la agenda de medios, pues no sé dónde vamos a terminar. Respeto completamente las investigaciones periodísticas de la gente que verdaderamente de manera profesional lo hace y que de ahí podamos partir de algunas evidencias de acuerdo, pero que no se nos marque esa agenda a esta legislatura, ¿sí? Y a final de cuentas, insisto yo, el ORFIS tiene sus facultades para hacer sus investigaciones, tiene la obligación de hacerlo y de rendirnos cuentas para que nosotros decidamos en el momento que corresponda. Si no, aquí cantidad de asuntos que vamos a empezar a plantear como investigaciones especiales y sinceramente no nos va a alcanzar el tiempo para concluirlas. Quisiéramos, como sí, ahí sí, repito lo que comentó el diputado Gustavo Sánchez, ¿sí? Yo hubiera querido ver diputados del partido que fuera aquí exigiendo, pues, habló de anuncios, de cientos, decenas al menos de anuncios espectaculares, ¿sí? O de anuncios publicitarios que se atribuían a familiares de exfuncionarios y yo no vi a nadie que lo hiciera, ¿sí? Todavía tenemos una obra que falta que nos expliquen por qué la construyeron tan mal, ese enorme elefante blanco que cruza todo el corredor Palaco. Yo no escuché a nadie que pidiera una investigación especial. Centrémonos a los puntos que nos corresponde, claro, hay que cumpla con su obligación y nosotros como diputados tenemos la obligación también de irle a precisar los puntos que ellos deban de investigar en el momento que sea. Tiempo electoral o no, compañeros, cuando se viola la ley, se viola la ley. ¿Sí? Haya elecciones o no, claro que es cuando los ciudadanos están más atentos de lo que sucede, pero solamente en este caso específico, no de estar a favor o en contra, sino simplemente que tomemos, ¿sí?, la serenidad para considerar que la ley es la misma en tiempo electoral o no, y la justicia es la misma en tiempo electoral o no, y la debemos de exigir los 365 días del año a cualquier funcionario que en un acto de corrupción se robe el dinero del pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Molina. Y la diputada Miriam Mayón Castro. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, yo creo que los temas que aquí se comentaron precisamente, y coincido seguramente con muchos de los compañeros, pero son los temas que precisamente allá afuera la ciudadanía está cansada. Indistintamente de personas, de partidos políticos, lo que aquí se pretende, y que espero que todos coincidamos porque así se comentó, es precisamente deslindar cualquier situación de conflicto de interés que se pueda presentar respecto a este tema, precisamente para protección importante que es la institucionalidad y de los titulares que en ella están involucrados. Precisamente por eso se solicita que sea el auditor quien cumpla con su obligación respecto a este asunto y que aquí no se está presumiendo ningún hecho, simplemente se está exhortando para que una institución que depende del Congreso del Estado cumpla con su facultad y su obligación de fiscalizar y que en base a ello se integre el expediente correspondiente para que nosotros no tengamos que depender precisamente de esa agenda de la que se habla y que se divulgue en los medios, sino para que podamos tener la certeza documentada de lo que realmente sucede en torno a este asunto. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Corteo, último, por favor, el tema se está agotando. Corteo Cardona. Compañeras y compañeros, ojalá y en este Congreso, como ya lo dijeron algunos compañeros que me anteceden, pudiéramos poner de acuerdo a nuestras facultades y disciplina en el trabajo parlamentario. Todo el mundo sabemos, las proposiciones con punto de acuerdo, válgame la expresión, son llamadas a misa. Son meros pronunciamientos, son meros espectáculos, es para partir a los medios. No están
dentro de nuestras facultades constitucionales duras y fuertes, tiene que hacerse valer con todo el poder del control constitucional. No es aquí y no es en estos temas donde el Congreso tiene que hacer posible el peso y contrapeso con otros poderes ejecutivos. No es aquí, en estos temas, donde el Congreso y sus facultades constitucionales le dan la imperiosa necesidad y requerimiento de poner en orden a malos servidores públicos. No es en este tema. No es en este tema, Francisco Barras y Chiquete. Es en el tema del juicio político contra Panchito Pérez Tejada. Ahí es donde usted tenía que haber votado con nosotros. No vengan aquí ahora a decir que hay un problema entre el PRI y el PAN. No, el problema no es el PRI ni es el PAN. Son funcionarios corruptos, son conflictos de intereses donde quiera que estén. Lo que hay que tener es la serenidad y el buen juicio para que cuando se exponga un tema aquí, obviamente pronunciarnos en consecuencia. Bien lo dijo mi coordinador, el PAN no tiene por qué estar en contra de algo que está en la Constitución, dijeron aquí. El ORFIS tiene que hacer su trabajo. A lo que yo os invito, compañeros, es que votemos en contra de esta proposición de punto de acuerdo. No voten en contra. ¿Por qué? Porque es votar a favor de lo que ya está en la Constitución. A eso no vinimos a votar que el ORFIS cumpla con la ley. Más bien lo que venimos a hacer es, si el ORFIS no cumple, sacarlo y quitarlo. No venimos aquí a votar, ¿no?, que estamos de acuerdo en que se investiguen las obras que aquí se pronunciaron. Debemos de estar en contra al funcionario si se le comprueba alguna situación irregular. Teníamos que haber estado, porque eso sí estaba en nuestro poder y en nuestras facultades. En este caso particular, yo sí le pido a la Asamblea que vayamos en contra de esta proposición, porque no deja de ser mero espectáculo de carácter electoral. Y no podemos hacer que este Congreso vote lo que ya en la Constitución está y que es una obligación de ley. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Diputado Barraza, por alusión. Únicamente por alusión personal, para el partido de Baja California, el único en este momento no está en época electoral. Nosotros no vamos a la competencia electoral, por lo tanto lo que yo dije no es de repercusión para mi partido. Nosotros somos un partido estatal que no participamos en esta contienda federal, por lo tanto no va por ahí, compañero Cardona. Nada más te faltó decir algo. Dijiste, debimos estar en contra, a favor del juicio político de Francisco Pérez Tejada. Pero también te faltó decir, y a tu fracción también, debimos estar a favor del juicio político. Esa fue la que te faltó, diputado Cardona. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Por alusiones. Por alusiones personales, pues tengo Cardona, Benavides. No, para poner en Silencio, contexto, por favor. hay que poner en contexto las cosas. La solicitud de juicio político contra el señor Jorge Ramos no fue en esta. La solicitud de juicio político contra Jorge Ramos no se hizo en la comisión jurisdiccional de esta legislatura. La solicitud de juicio político de Jorge Ramos no fue denunciada en esta legislatura. Fue en la legislatura pasada. Y de eso todavía hay mucho que decir. Y ahí espero, don Francisco, que revisando la legislatura pasada también sea consecuente con este tipo de denuncias. No fue en esta legislatura la denuncia. Ya tenía 3 años esa denuncia. Ya tenía prescrita. No era el caso de Panchito Pérez Tejada, ni era el caso de Enrique Pelayo. No era. Son casos distantes. Distintos y distantes, que lo único que nos piden es justamente ser distinguibles nosotros como representantes populares y ser consecuentes en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Presidente, es un tema suficientemente discutido. Se están abordando temas que no son materia
del punto de acuerdo que está presentado, y yo solicitaría que se abocara esta asamblea al punto que se está discutiendo. Anotado la controversia. Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del acuerdo y se pregunta a los ciudadanos diputados si hacer contra de la dispensa de trámite. La ciudadana diputada, secretaria disputadora, someta a votación económica la dispensa de trámite. Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica la dispensa de trámite. Las y los diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Mayoría a favor de la dispensa. Diputado presidente. Por ahí escuchemos. Se pregunta a los señores diputados si desean intervenir en contra del acuerdo. Solicito a la ciudadana diputada, secretaria disputadora, someta a votación económica el acuerdo de referencia. Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica la proposición presentada. Diputados y diputadas que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. En contra, en abstención, diputado presidente, a favor de la proposición 8, nadie en contra, 4 en abstención. Son 12, los demás no decidieron su voto. La votación es 8 a favor que levantaron su mano, nadie en contra, 4 que levantamos la mano en abstención. Mañana saldrán los medios que no sabemos contar, diputados. De acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia se repite la votación de la proposición presentada en forma nominal, iniciando con la diputada Margarita Corro. Margarita Corro, a favor. Miriam Ayala, a favor. Martínez Carrillo. Yo creo que no hay nada que temer, nada que esconder. Mi voto es con el proyecto, a favor. Barraza Chiquete, a favor. Munida García en abstención. Sánchez también. A favor. Mónica Bedoya, a favor también, porque no hay nada. De todos modos, se va a investigar, nos guste o no nos guste, en contra de esa cosa. Roberto Dolos, a favor. Falta un diputado por votar. Continuamos con la mesa directiva. Vázquez Castillo, a favor. Rosalba López Regalado, a favor. Iván Martínez en abstención. Torres, a favor. García Lizardi, a favor. Diputado presidente, 11 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Se declara aprobado el acuerdo leído por la diputada Margarita Macrina Corro Arámbula, dado en el Salón de Sesiones el licenciado Benito Juárez García del Poder